Ahora sí vamos a conectar en nuestro set virtual con la abogada Grismeli Morales. Saludos, buenas noches. ¿Cómo estás, Grismeli? ¿Cómo está? Buenas noches, Félix. Muchas gracias por la invitación a tu prestigioso programa. Muy Bueno, bien. había anunciado al principio del programa que hoy vamos a hablar de inmigración, de las cosas y los cambios que ha hecho inmigración. Pues siempre inmigración, yo tengo entendido, de que cada 5 o 6 meses viene haciendo cambios. ¿Qué hay de nuevo en esa categoría de inmigración? ¿Qué es la gente se puede enterar? Bueno, pues por el momento, en términos de una ley comprensiva que abarque a millones de personas, lamentablemente seguimos en espera de esa ley comprensiva. En términos de política, lo más reciente ha sido un proceso de permiso de permanencia temporal para personas de ciertos países como de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Se estaba hablando acerca de hacer el mismo tipo de proceso de permiso temporal para que personas de Centroamérica puedan pues, venir a los Estados Unidos de manera legal, pero todavía esta política no ha sido pues, aprobada. Licenciada, ¿en qué consiste una ley comprensiva? ¿En qué consiste? Bueno, pues conlleva que los miembros del Congreso pasen una reforma, por ejemplo, en la cual se establece diferentes tipos de remedio para personas que están en Estados Unidos de manera indocumentada. Pues la última reforma estaba en el año de 1980, en ese tiempo, y hasta el momento solamente han dado piezas, como diferentes tipos de remedios temporales para ciertas personas, y pues que haya una ley comprensiva conllevaría que haya una introducción de una propuesta, la cual se ha hecho recientemente en la Cámara de Representantes con el acto Dignidad, por sus siglas en inglés, y pues eso conlleva que en la Cámara de Representantes los miembros de esa Cámara pues hagan cambios hasta que puedan estar de acuerdo de que es lo mejor en un sentido que ellos consideran para aprobarlo y después pasarlo a la otra parte del Congreso, que sería el Senado de los Estados Unidos. De igual manera, en esa Cámara tienen que haber, pues, tal vez cambios si los miembros de esa Cámara sí lo prevén, y si llegan, pues, a hacer votación de la mayoría, puede ser aprobada y, pues, pasa al presidente para, pues, su firma. Licenciada, usted sabe, y muchos de los amables televidentes que viven aquí en el estado de Nueva York, sabe que el estado ha recibido a casi 45, 49,000 inmigrantes que han llegado de distintos estados, porque esto es un estado santuario, es un estado que tiene que recibirlo y hay una ley que debe de recibirlo. Yo me pregunto, ¿hay alguna esperanza de que esos inmigrantes sean legalizados o le den permiso de trabajo y vivan una vida normal aquí en el estado de Nueva York? Pues por el momento no se prevé eso. Lamentablemente las personas que han entrado a los Estados Unidos recientemente, y eso es como a partir del noviembre del 2020, son considerados prioridades de enforzamiento. Es decir, están puestos en un calendario dedicado para completar esos casos dentro de 300 días de su llegada a Estados Unidos si tuvieron algún contacto con agentes de inmigración en la frontera. Usualmente esas personas, pues claro, vienen a Estados Unidos buscando protección de algún tipo de daño que sufrieron en su país y aplican al asilo en Estados Unidos, el cual, una vez que está pendiente por 5 meses, permite que una persona pueda aplicar para un permiso de trabajo. A menos de que esta persona pues califique para algún otro remedio basado en una relación familiar con un ciudadano, si es menor de 21 años y viajó solo, etcétera. Hay diferentes tipos de remedio para eso. Oh, en el caso de Haití, Nicaragua, Venezuela, ¿cuáles son 5 países? Haití, Sí, Nicaragua, Venezuela y Cuba y Cuba. Y Cuba. bueno, Ucrania tiene un programa similar también. Uh -huh. Ok.
si esos inmigrantes de esos países pueden llegar hasta aquí, hasta los Estados Unidos, tienen que tener un soporte para que puedan aplicar para una residencia o un permiso de trabajo. El proceso que hay para ciudadanos de esos países que usted pues acabamos de mencionar es un parol, que es como un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos. Es una forma legal de entrar a los Estados Unidos. Con este permiso, el ciudadano de ese país tiene que estar fuera de Estados Unidos y requiere un peticionario, una persona que vaya a hacerse a cargo de manera económica, ¿verdad? Que tenga la solvencia económica para poder patrocinar a esta persona. Se hace una aplicación con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, presentando lo de la solvencia económica, y se espera que haya una determinación para que esa persona pueda presentarse puede ser a la frontera, al aeropuerto, para poder entrar de manera legal a Estados Unidos. Este proceso permite que una persona esté aquí por un periodo de hasta 2 años de manera legal y obtenga permiso de trabajo. Lo más importante es que tiene, como le digo, una entrada legal a los Estados Unidos, el cual le pudiera ayudar para ajustar estatus en el futuro si tiene alguna relación con, por ejemplo, un ciudadano de Estados Unidos. Si llega a casarse con un ciudadano de Estados Unidos, puede entonces ajustar estatus, que es cambiar de ser un estatus temporal a ser un estatus permanente. Bueno, vamos a recordarle a nuestros amables televidentes, ponerle en pantalla el número de teléfono del estudio para que empiecen a llamar y hacerles preguntas a la licenciada con relación a cualquier tema, cualquier inquietud que tengan con relación a inmigración. Licenciada, ¿qué es una visa U? ¿En qué consiste? Sí, claro. Visa U es comúnmente como le llaman, pero es un estatus de no inmigrante porque es un estatus temporal, y esto es para personas que han sido víctimas de ciertos crímenes dentro de los Estados Unidos y que cooperaron o están cooperando con las autoridades, como la policía, con el fiscal, en la prosecución de este caso. Esta persona, esta víctima, debió haber sufrido algún tipo de daño físico o emocional a raíz de ese crimen y, pues como digo nuevamente, debió de ser, pues cooperar con las autoridades. Este estatus pues le concede protección de expulsión o deportación por 4 años, pero lo más importante es que al tener 3 años con el estatus U o visa U, esta persona puede ajustar a estatus, es decir, convertirse en residente permanente de los Estados Unidos. Lo único negativo, por decir así, del proceso es que solamente hay 10,000 números de visas al año, y pues eso ha creado un atraso masivo en el sistema del Departamento de Inmigración, y este proceso puede tardarse alrededor de unos 5 o 6 años más o menos para que esta persona pueda obtener un permiso de trabajo y pues su estatus de no inmigrante. Vamos a recibir la primera llamada. Saludos, buenas noches. Sí, buenas noches. Ajá, dígale la inquietud suya a la abogada. Sí, mi inquietud es referente a los casos que están pedidos. Por ejemplo, mi hijo pidió hace casi 2 años por su hija y le han mandado 4 veces la carta diciéndole que tiene que esperar 60 días. Entonces ahora el 15 de mayo quedaron de mandarle la carta y no se la mandaron. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay muchos casos así pendientes y no se sabe qué está. Bueno, escuche la respuesta por la televisión. ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí, gracias por su pregunta. Esto tiene que ver con el tipo de categoría en el cual está el familiar. Es decir, si no es un familiar inmediato, no es el esposo, padre o hijo menor de 21 años de un ciudadano de Estados Unidos, está sujeto a una espera pues un poquito más larga. Lamentablemente, el Departamento de Estado, que es quien se encarga de pues, procesar estos casos para programar una entrevista en el consulado en el país de origen, no ha podido recuperarse del COVID, por decir así, de lo que causó el COVID-19, porque cerraron consulados, embajadas por
meses, y después que reabrieron tuvieron que pues reiniciar la programación de citas de personas que ya estaban en espera o que estaban programados. Entonces, lamentablemente eso ha creado que haya un retraso aún más largo. Si ella no recibe respuesta del Centro Nacional de Visa, hay una forma de comunicarse con ellos en su website, en su página de internet, llenando un formulario y pidiendo información. Bueno, en caso de que una persona haga una petición de un hijo, de una madre a un hijo, ¿qué tiempo está durando ahora mismo? Ok, es el padre la madre es residente o ciudadana de los Estados Unidos. Y Ciudadana. también es una ciudadana, ok, y este hijo es mayor de edad, es decir, mayor de 21 años. Sí. Claro, sí, todo eso tiene que ver, por eso a veces preguntas específicas, porque hijos de ciudadanos, ya sean solteros o casados, están sujetos a diferentes tipos de proceso o tiempos de proceso, pero casi son el mismo, están cerca. Por ejemplo, para la categoría de un hijo casado, soltero, de un ciudadano de Estados Unidos, puede tardarse hasta unos 3 años y medio para que inicialmente le aprueben esa petición. Pero una vez que la petición está aprobada y el caso es enviado al Departamento de Estado, tiene que esperar otro tiempo más, que ahora mismo está equivaliendo como a un total de unos 8 años y medio, 9 años. Eso es si el hijo está soltero. Y si está casado, unos mesecitos más que ese tiempo que acabo de dar, que puede ser nuevamente puede ser hasta más, 10 años más o menos. Bueno, mire, ¿hay alguna opción para esos jóvenes inmigrantes que quieren, o sea, que están haciendo papeles, que tienen que casarse? Si se casa, por ejemplo, estando aquí y entró legal aquí, ¿se puede quedar aquí? O si entró ilegal, lo mandan para su país, porque me informaron y no lo tengo confirmado. Quiero que usted me lo confirme. Si eso ya cambió o tiene que quedarse aquí. El que entre ilegalmente se puede casar aquí y hacer su papel aquí. Pues puede ir en parte. La primera parte es que cuando una persona que entró a Estados Unidos con alguna inspección, es decir, entró con una visa temporal como de turismo, de estudiante, o entró con un permiso temporal como un parol y tiene una relación familiar directa como casarse con un americano, una persona de Estados Unidos, puede ajustar estatus. Quiere decir que puede cambiar de no tener estatus o de tener este estatus temporal a convertirse en residente permanente de los Estados Unidos sin la necesidad de un perdón o de salir de Estados Unidos, porque se considera que es un familiar inmediato bajo la ley de inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, la situación es diferente para esos que entran a Estados Unidos sin inspección, así se llama cuando entras tal vez por la frontera de Estados Unidos sin tener algún tipo de permiso o de visa. Y para esas personas que, digamos, se casen con un ciudadano de Estados Unidos, el siguiente paso, después que le aprueban esa petición, es hacer una aplicación de un waiver, así se llama en inglés, es un perdón por tener presencia indocumentada en los Estados Unidos por un año o más. Y pues necesita la aprobación de esa aplicación antes de salir de los Estados Unidos para una entrevista consular. Pero sí tiene que salir de Estados Unidos, a menos de que haya una excepción, las cuales puedo explicar, pero usualmente esa es la regla y sigue así. Si entraste sin inspección, tienes que salir a tu país a una entrevista consular antes de ganar residencia. ¿Cuáles personas son beneficiadas en una petición familiar? Claro. Por ejemplo, si es un ciudadano de los Estados Unidos que quiere hacer la petición familiar, las personas que él puede pedir o ella puede pedir son esposos, hijos menores o mayores de 21 años, hijos solteros o casados, no importando la edad, y también puede pedir a sus padres y a sus hermanos. Y un residente permanente de los Estados Unidos, quien tiene una green card, como le dicen, una tarjeta verde, puede solamente peticionar a esposos, hijos menores de 21 años o mayores de 21 años, siempre y cuando estén solteros. Nunca se han casado o están, digamos, divorciados, no están casados.
Licenciada, hay una inquietud que seguramente a los amables televidentes quieren saber. Cuando llega el día de la cita, que tiene ya una entrevista con el oficial consular, necesariamente el que pide a la persona, necesariamente tiene que estar presente en la cita. Gracias por esa pregunta. No, usualmente no se requiere la presencia del peticionario. Incluso muchas veces te lo dicen en tu carta de cita, de que la presencia del peticionario no es requerida, incluso en peticiones de esposos, a menos de que el consulado haya explícitamente requerido la presencia del peticionario en esa carta por alguna razón, que ellos quieran pues ver el peticionario ahí o hacer algún tipo de entrevista también con el peticionario. Regularmente no se requiere su presencia. Ok, entonces, otra pregunta. Cuando hay matrimonios que realmente son matrimonios que son legales, que son por amor y todo eso, pero hay matrimonios que el oficial consular sospecha que es un matrimonio por interés, solamente por los papeles. ¿Qué le puede pasar a una persona que haga la petición si descubren que es un fraude? Sí, claro. Digamos que la persona, exacto, hay un matrimonio, si es lamentablemente fraudulento y es encontrado así, y hay una decisión ya sea de un oficial de inmigración durante una entrevista de ajuste de estatus o durante una entrevista consular, y hay una determinación que dice que pues esta persona ha pues buscado emigrar a Estados Unidos de manera fraudulenta por un matrimonio fraudulento. Esta persona, el beneficiario, ¿verdad? El extranjero no va a poder regular estatus o obtener residencia permanente por medio de ninguna futura petición, ya sea se vuelve a casar con otro esposo, y esta vez si es de verdad, por ejemplo, este nuevo esposo ciudadano de Estados Unidos no va a poder hacer una petición porque no va a ser aprobada, o cualquier otro familiar no podría pedirle. Pues mire, se mete en un gran problema las personas que hacen eso, que hacen un matrimonio fraude, que no es verdad, que es un fraude. Correcto. Tiene consecuencias, tiene una consecuencia. Así que tienen que estar vigilando. Cuando llega, por ejemplo, la persona que pidieron que vaya a la entrevista, debe de prepararse, debe de consultar a un abogado de inmigración y decirle: tengo una entrevista mañana o pasado, o tengo una entrevista la semana que viene, usted me puede preparar para... ¿Eso ustedes lo hacen los abogados o es necesariamente hacerlo? Bueno, idealmente sería recomendable que un peticionario se informe, ¿verdad?, con un abogado acerca del proceso, ¿verdad?, desde el principio en términos de llenar la petición hasta el punto que va a la entrevista. Es muy común que, porque son formularios, tienden a ir a personas que no son abogadas, que le llenan el formulario, lo envían y ya después para el punto de la entrevista pueden ser que intenten ir solos y ver si les va bien o no, pero siempre es importante informarse con un abogado, porque claro, cuando le programan una entrevista, especialmente en el consulado, por ejemplo, tiene que hacer una serie de pasos antes de ir a esa entrevista, ¿verdad? Tiene que, por ejemplo, hacer un examen médico. En casi todos los países tienes que ir a tomarte huellas antes de tu entrevista y llevar documentos también el día de la entrevista, documentos actualizados de la solvencia económica, documentos originales de civiles como partidas de nacimiento, pasaporte, y pues lo mejor es ir preparado para que no haya ningún retraso en esa aprobación, ¿no? Si no tienes todo lo que el oficial, el cónsul está buscando, pues te va a poner en un proceso de revisión administrativa que lamentablemente puede tardar varios meses más antes de que ellos puedan darte la determinación. Tienes que volver a hacer examen médico si se expira. Entonces, conlleva mucho dolor de cabeza si no está preparada el beneficiario durante la entrevista. Licenciada, pero hay preguntas que son tontas, pero que realmente le pueden dañar a cualquiera, puede caer en un desenlace fatal en una entrevista. ¿Es cierto que hay preguntas que le pueden hacer daño a la persona que
que está entrevistando. Por ejemplo, ¿de qué lado usted duerme? Cuando son entrevistas separados, ¿de qué lado usted duerme? Y le preguntan de qué lado duerme él y que no duerme del lado derecho de la cama. Pero esas preguntas medias tontas, las creo yo que son preguntas tontas, pero son válidas para saber si un matrimonio es por amor. Eso es correcto, ¿verdad? Parece una mentira, pero hay preguntas incluso hasta más personales que esa, ¿no? Bueno, cuando una persona peticiona a un familiar, especialmente tal vez para esto también del ajuste de estatus, porque la persona está aquí en Estados Unidos y no presenta suficiente evidencia de ese matrimonio, ¿no? De que ese matrimonio es de buena fe, no presenta suficientes, no tiene tal vez declaraciones de impuestos, cuenta de banco en conjunto, no tiene información de que viven juntos en esa casa, y el oficial está revisando esta aplicación y dice, bueno, tengo mis sospechas, ¿no? Entonces llama a esta pareja a una entrevista en la oficina local de inmigración, y si ya el oficial tiene esa sospecha, tan pronto esa persona llega a esa entrevista, son separados. Entonces el oficial le dice, ok, pase usted, señora, primero, por ejemplo, y el esposo espera afuera, porque ya el oficial tenía ese plan, por decir así, desde que revisó esa aplicación y llamó a esa entrevista. Entonces, cuando lo separa, le hace preguntas muy personales que solo personas que viven en ese mismo hogar van a saber. ¿Qué hay encima de del mostrador de tu cocina? ¿Verdad? Hay una tostadora, ¿de qué color es la nevera? Cosas que, aunque muchas veces uno no se fija en eso, ¿verdad? Tal vez viviendo en el mismo lugar, ese tipo de preguntas hace. ¿A qué hora se fue a acostar tu esposo o esposa anoche? ¿Llevaba pijama? Y esa misma pregunta le va a hacer al esposo o esposa para determinar si de hecho viven juntos. Sí, ¿de qué color es las prendas íntimas que usted usó anoche? Esa pregunta pues, también se la hace. Sí, es lo que digo, o sea, hacen preguntas súper personales también para determinar eso, exacto. ¿Qué tú ves cuando te acuestas en la cama? ¿Está una puerta? ¿Está la ventana? ¿De qué lado está la ventana? Cosas así. ¿Hasta de qué color es el cepillo de dientes? Sí, ¿de qué color es la puerta de entrar al baño? Todo, yo encuentro que son tontas, pero son preguntas que realmente pueden decir sí o no es un matrimonio que esté legalmente, que esté por amor o por ayudar a una persona. Claro, y te toman fuera de base, ¿verdad? Porque como tú dices, muchas personas que no van, que van sin la representación de abogado o sin la preparación de abogado, dicen, ok, vamos a la entrevista, ya nos conocemos o sabemos la información de cada uno, y le saltan con estas preguntas, puede ser como que, ok, ¿qué es esto? Lamentablemente es Vamos a hablar de usted ahora. ¿Usted está ubicada? ¿Dónde está su oficina ubicada? Sí, claro, mi oficina está ubicada en New City, Nueva York. Esto es en el condado de Rockland. Ajá. ¿Y está abierta de qué hora a qué hora? ¿Y los días? Sí, claro que sí. Las horas regulares son pues de lunes a viernes, de 9 a 5, a veces 6 de la tarde, pero pues obviamente también acomodamos a los clientes y podemos hacer citas algunos sábados al mes, acomodamos a las personas. Vamos a recibir esta llamada. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Hello. Parece que se fue la llamada. Buenas noches. Bueno, se le cayó. Vamos a darle la oportunidad a ver que pueda llamar. Entonces, los teléfonos de la oficina, ¿cuáles son, doctor? Claro que sí. El teléfono directo es 844-293-5040. Bueno, pues usted sabe que el tiempo en televisión es un poco precario. Gracias por venir a orientar a nuestros amables televidentes de lo que es inmigración, que nos faltan muchas preguntas, pero en otra próxima ocasión, esta no es la primera vez que usted va a estar aquí, en varias ocasiones yo la voy a llamar para que, porque este es un tema de inmigración, es un tema que todos los días es cosa nueva, como dije al principio, y todos los días van renovando, poniéndola a la vanguardia de lo que es la inmigración, el Departamento de Naturalización de los Estados Unidos, y tiene que ir bien orientado. Y hay muchos inmigrantes aquí
que están indocumentados y que no deben de buscar a personas llenas papeles para que no tenga que pagar 2 veces, porque después tienen que pagarle por un error, pueden hasta deportarlo y también pagarle a un llena papeles y pagarle también a un abogado. Gracias a Crismeri Morales. Si usted tiene algo más que agregar, le vamos a dar 30 segundos para que usted, si le queda alguna inquietud. Sí, claro. Bueno, agradecerle de verdad por la invitación. Ha sido un honor estar aquí y claro, espero poder regresar y continuar informando a nuestra comunidad acerca de este tema tan importante. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a usted por participar en el programa. A los amables televidentes, vamos a ir a una breve pausa y no se muevan porque tenemos contenidos de mucho interés para todos ustedes en este que es su espacio.